Es un gusto estar acá con ustedes, conversando un poco sobre un tema que es este de la sustentabilidad, que nos interpela como pocos a nivel de toda la sociedad, desde el planeta hasta los lotes en los que trabajamos. Y eso nos lleva a búsquedas y a ciertas confusiones también que voy a tratar de aclarar a lo largo de la charla que tenemos ahora. Es un mundo muy interconectado y es especialmente así para quienes se dedican a la labor agropecuaria en un continente como el nuestro, que tiene alrededor de un 3,5% de la población global, pero produce un 10% de lo que se exporta en términos agropecuarios a nivel del mundo. Un verdadero productor de commodities alimentarios, como son nuestros países en esta zona del mundo, especialmente Brasil, Paraguay y Argentina. Y quienes forman parte de esta región de la Argentina, Córdoba Norte, el centro de la llanura argentina productora de granos y ganadera también, vivimos en una transición que se ha generado en los últimos años y que se muestra claramente en este mapa, que lo que nos está representando son aquellas áreas en donde se expandió la producción agrícola y se redujo la ganadería, que están en azul, y aquellas donde la ganadería se expandió, medida simplemente en el stock de cabezas, y la agricultura se mantuvo igual o incluso en algunos casos disminuyó. Quien motorizó la transformación agropecuaria de esta parte del mundo fue la agricultura. Hoy, en 15 años, podemos decir que producimos 74 veces más grano. La mitad de eso por aumento de los rendimientos y la otra mitad por expansión. La ganadería, en cambio, avanzó un 5% en todo este territorio. Bien, el papel que estamos jugando a nivel global es importante entonces, pero lo es especialmente para la producción de granos. La producción de carne en esta parte del mundo, especialmente en nuestro país, tiene un papel secundario a nivel de exportación y, como todos saben, tiene un destino mucho más interno. En la medida en que dialogamos con el mundo, entregando productos, el mundo también nos devuelve demandas en relación a los productos, pero también en relación a cómo los producimos y a cuán sustentables somos. Esas demandas llegan de muchos niveles. Y en esa cadena que va del lote al establecimiento, a lo que podríamos llamar el barrio, la vecindad, al departamento, al pueblo que tenemos cerca, a la ciudad, a la provincia, al país y al planeta, la maraña de demandas a veces nos confunde. Cuando hablamos de sustentabilidad, ¿qué es lo que buscamos nosotros desde la producción? Pero también, ¿qué es lo que nos demandan? ¿Quién lo demanda? ¿Cómo lo demanda? Es algo que se transforma año a año, década a década. Me gustaría arrancar con un tablero en el que identificaríamos las principales demandas que recibimos. Hay una demanda de la que se habla muchísimo, que tiene que ver con el cambio climático y con la idea del balance de carbono de nuestros lotes y del mundo, que es claramente de nivel global. El mundo nos pide que no exacerbemos el problema de calentamiento y de gases invernaderos y que en lo posible retengamos gases invernaderos, particularmente carbono. Esa demanda, que es de nivel global, está acompañada con un eco más local, que es que el carbono también nos interesa porque tiene mucho que ver con la calidad de nuestros suelos. Y esto nos lleva a una realidad de la sustentabilidad que existió siempre, antes de que exista la palabra sustentabilidad, que es la búsqueda de mantener la capacidad productiva de nuestra tierra, de nuestros lotes. En la otra punta del espectro, entonces, en casa, en el lote que trabajamos, nos preocupa sostener la producción, punto, más allá de cualquier otra función. Otra de los canales por los que se demanda sustentabilidad es el canal de lo que podríamos llamar hábitat y diversidad. El mundo pide que no se pierda esa biblioteca de vida que tiene el planeta, de diversidades distintas, y en cada zona nos pide que conservemos. Pero también nos pide hábitat, y el hábitat nos lo pide el mundo y nos lo pide también la vecindad. Un vecino de un pueblo cerca de una zona agrícola
pide algo de naturaleza para esparcimiento. Una ciudad pide naturaleza. Y en el medio tenemos a todo lo que tiene que ver con el agua, donde las demandas de sustentabilidad vienen por muchos frentes, pero en general se ubican en el medio, entre la vecindad y las ciudades cercanas a nuestros campos. Esa maraña de demandas llega por distintos carriles. Los carriles que nos traen esas demandas también cambian en el tiempo. Quisiera ilustrar esto yéndome al extremo global. A nivel global preocupa el tema del hábitat, la pérdida de bosques, y la pérdida de bosques también preocupa porque es el rubro número 1 en cuanto al balance de carbono de la Tierra, de los ecosistemas terrestres. La demanda a nivel global de que lo que se produce y llega a nuestras mesas tenga la mínima huella posible de deforestación está haciendo eco en distintas organizaciones. Y tal vez una de las más revolucionarias es lo que les muestro acá, que viene de Trace, que es un desarrollo que tiene su origen en Suecia, pero que lo que busca es trazar desde origen a destino los principales commodities alimenticios. En este caso estamos viendo el ejemplo de la soja para Argentina y específicamente poniendo el foco en la provincia de Córdoba. Como ven, se puede trazar el grano que sale de Córdoba, a qué puertos va a parar, de esos puertos qué exportadores son los que los procesan o los comercian y a qué países los llevan. Este tipo de herramientas permiten al día de hoy entender cuál es el impacto en términos de sustentabilidad, o en este caso de deforestación, de los consumidores. Por ejemplo, la Unión Europea puede reconocer que es responsable de un 17% de la deforestación y que la cadena principal que gatilla esa deforestación es en primer lugar la carne, la palma aceitera y después la soja. También pueden identificar zonas muy puntuales en donde se explica una mayor parte de la deforestación, algunos departamentos. Si nuestros campos productores están en departamentos que deforestan, es muy probable que nos llegue una demanda a través de estos mecanismos y que nos genere alguna dificultad en la venta de los productos. Esto ya se está viendo para la carne en Paraguay, que se señala como responsable de fuerte deforestación. Esta plataforma Trace identifica cuáles son los frigoríficos o las empresas exportadoras de carne que tienen asociada en su cadena más deforestación. Definitivamente una demanda que viene de arriba hacia abajo. Más conocida localmente, experimentada por muchos de los que trabajamos en zonas que tienen bosque o tuvieron bosque, es el impacto de la ley de bosques, que en Argentina decide hasta qué punto podemos deforestar, usar los bosques o directamente no tocarlos. Si recorremos la historia de esta demanda que nos llega a cada lote, tiene su origen mucho más en la sociedad urbana que en acuerdos en el espacio rural. De hecho, es una demanda global que se procesa en las ciudades, que la población urbana demanda a los gobiernos y que los gobiernos tradujeron en una ley nacional. Solo cuando esa ley se reglamentó en las provincias, aterrizó en nuestros lotes. Acá nos llega una demanda que es una demanda de hábitat y de diversidad sobre todo. Hábitat no solo para fauna, hábitat también para pueblos originarios, como pueden ver en esos circulitos que se ilustran para el este de Salta, que representan comunidades originarias y los radios de actividad para distintas partes de su vida y de su subsistencia en el territorio. Tal vez el agua es el hilo que nos conecta con el resto del mundo en nuestros lotes más interesante. Y voy a argumentar que es tal vez en el que tenemos que construir los acuerdos más importantes de sustentabilidad. Esa imagen central lo que muestra es cómo ha progresado el avance de inundación en el territorio de la llanura chaco-pampeana de Argentina. Inicialmente teníamos un foco muy anegado en los 80, en la zona celeste, en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, pero vamos viendo cómo quinquenio a quinquenio las zonas que se inundan se desplazan hacia el norte y alcanzan hoy zonas de lo que era originalmente el Chaco. También sabemos al día de hoy que un responsable importante de esta transformación es el avance de la agricultura sobre vegetación que era originalmente de pasturas, de raíces profundas como alfalfas o vegetación natural. Asociado a este proceso de inundación hay ascensos freáticos. Y esto genera problemas entre vecinos, en donde el agua que se pudo haber generado en un lote termina afectando principalmente al lote de al lado. Genera problemas entre el campo y los pueblos,
porque si bien la producción agrícola es afectada por el anegamiento, es mucho más fuerte el impacto que esto tiene en la actividad de pueblos que se inundan o en la logística, y nos ha llevado a reacciones más locales. Quisiera destacar entre una de las más interesantes la que tiene la provincia de Córdoba, en donde se ve una articulación que no conocíamos en otras provincias entre las carteras de ambiente, de recursos hídricos y de producción agrícola o agropecuaria. Por ejemplo, la incubación de consorcios de cuenca, consorcios de conservación de suelos, consorcios camineros y canaleros, es la respuesta a integrar este tipo de demandas en el territorio. Bien, ¿cómo estamos respondiendo? Pero sobre todo, ¿desde dónde arrancamos en Argentina y especialmente en nuestra zona con la situación de la agricultura y la ganadería? Yo solamente quisiera destacar acá algunos aspectos que raramente consideramos que hacen a la agricultura de nuestra llanura, la agricultura de granos, muy particular en cuanto a su impronta ambiental y las demandas de sustentabilidad que realmente les tenemos que hacer. Esos radares, esas figuras de radares, les muestran la intensidad de distintas dimensiones de la agricultura, su rendimiento, los subsidios económicos que recibe de los gobiernos, y en sentido horario vamos recorriendo la intensidad de uso de herbicida, de insecticida, la aplicación de nitrógeno, fósforo, el riego y el trabajo por unidad de superficie. Como pueden ver, Argentina se diferencia de Nigeria, que es un país muy austero en todas las dimensiones, por dos cosas. Una producción mediana a alta y un altísimo uso de herbicida. Pero tiene como característica una diferencia enorme como con Francia y especialmente con China en la cantidad de nutrientes que usamos. Somos extremadamente austeros en el uso de nutrientes y muy austeros en el uso del riego. Se podría decir que nuestro sistema productivo es un sistema de muy alta mecanización, muy baja demanda de trabajo, ultra bajo riego y baja fertilización, y que ha tenido al herbicida como pilar de un esquema que podríamos llamar conservador en el uso del agua. La siembra directa y la agricultura de un cultivo al año es conservadora, es segura, pero genera esos excedentes hídricos que les mostraba antes, y que se ha vuelto minero en el uso de los nutrientes, en gran medida. Además de ser expansiva, de las únicas en este esquema que les muestro que se expanden son la de Argentina y la de Brasil. Entonces, mirando ahora con perspectiva las características únicas de nuestra agricultura, podríamos decir que somos los productores de proteína de exportación con menor costo del planeta. Una parte de ese bajo costo genera un margen que no lo llevamos nosotros, lo llevan los estados, principalmente el nacional, a partir de un esquema de retención, cuando en el resto del mundo lo que predomina son subsidios. Esa agricultura es expansiva, lo cual afecta al hábitat y al carbono por deforestación, es minera en cuanto a nutrientes, eso afecta a la producción, pero también es responsable de que nos cueste sostener la materia orgánica de los suelos, es hídricamente conservadora, lo cual impacta al agua por el lado del exceso hídrico, no tanto del déficit, y ultradependiente de herbicida, lo cual genera un desafío respecto a la producción, por ejemplo, por el lado de las malezas resistentes, pero también al hábitat, y especialmente a la gente que vive cerca de la agricultura, que encuentra en los niveles muy altos que tenemos de agroquímicos, particularmente glifosato, en el ambiente, un problema del cual preocuparse. Por supuesto, hay notables excepciones que se salen de esto. Agregaría que en nuestra agricultura, con tanto porcentaje de tierras en alquiler, presenta un vínculo fluido de la producción con la tierra que reduce la demanda de sustentabilidad desde abajo. Cuando uno no trabaja todo el tiempo en el mismo lote, la demanda de sostener la producción ahí a largo plazo se relaja. Por otro lado, como contracara de esto, tenemos un sistema agrícola que tiene una velocidad de innovación, adopción y adaptación única, en parte también por esa fluidez, y esto nos da cintura para responder a las demandas que vienen de arriba. Dejaría colgando como un aspecto un gigante dormido que puede cambiar el tablero de la sustentabilidad en la agricultura, que es el riego. La ganadería, como les dije, corre atrás. 5% de aumento contra 74% de aumento en los últimos 15 años, en esta medida muy básica que les mostraba. Bueno, la carne vacuna de consumo interno
es la que menor precio tiene en el planeta, la que producimos en Argentina. Y eso empieza a hablar de las condiciones que tenemos. Sé que va a ser doloroso para muchos, pero una caricatura de nuestra ganadería promedio en Argentina muestra que criamos los animales como fauna silvestre y los engordamos como aves de corral. Por supuesto, de nuevo, con notables excepciones. Pero eso también nos va condicionando y hace que la huella, por ejemplo, de metano de nuestra ganadería sea alta, simplemente porque tenemos una cría que es ineficiente. Por otro lado, a favor de la ganadería, ha sido la única actividad que hizo viable la conservación y la restauración de hábitats que son vulnerables. No podemos cuidar los bosques con producción forestal. No lo logramos hacer. Es la ganadería la que hace viable que todavía existan tierras con vegetación natural y que se puedan sostener por su propio ingreso. Como gigante dormido en esta actividad, quisiera destacar esa exportación que a veces parece que va a despegar y retroceder. Eso también puede cambiar el tablero. Bueno, para cerrar, arranqué planteándoles estas preguntas respecto a la sustentabilidad. ¿Es la del lote o la del planeta la que nos preocupa? Las demandas están llegando de todos los niveles. Sin embargo, yo voy a argumentar que solo una construcción que se arranca del lote hacia arriba es la única que nos da autonomía como sociedad y legitimidad y velocidad de respuesta, en un mundo que nos mueve el arco, que hoy nos pide carbono, pero en el futuro puede pedirnos otra cosa. Eso puede cambiar. Los acuerdos internacionales respecto al carbono están en jaque en un mundo que demostró ser mucho menos global y orquestado de lo que creíamos con la pandemia. Tenemos que seguir decodificando entonces estas demandas que vienen del planeta hacia abajo, pero hacernos fuertes en reconocer qué sustentabilidad queremos del lote hacia arriba. La segunda pregunta es si vamos a usar recetas o tener acuerdos. Las recetas sin duda son útiles. Y cuando hablo de recetas pienso en las huellas, la huella del carbono o la huella del agua de nuestros productos. O buenas prácticas de producción, que pueden ser operativas, pero solo lo son si en un nivel más profundo pensamos en la sustentabilidad como acuerdos que tejemos en el territorio y a lo largo de las cadenas de producción. Esos acuerdos se negocian con todos los que nos demandan algo de nuestros lotes. Y la forma de negociar es con buenas prácticas políticas. Ese es el mensaje para nuestro sector en una mesa en la que se sientan mucho más de lo que creemos.